Psiquiatría, psicología, nutrición, neurología. Todo lo que quieres saber sobre salud mental, Carracci Online. Conectamos con tus emociones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas, amigos de Grupo Médico Carracci. Hoy tenemos un webinar más de Carracci Online, donde conectamos con tus emociones. El día de hoy es un webinar muy interesante y también que nos habían estado pidiendo mucho. Y se llama Genes y Conducta, soy más de lo que heredo. Antes de empezar, quiero preguntarles a ustedes, ¿ustedes creen que la conducta se aprende o se hereda? Pónganlo ahí en los comentarios y también en la encuesta que va a aparecer en pantalla, ¿va? Obviamente no teníamos mejor invitado que para este tema. Ustedes ya lo conocen, es el doctor Humberto Nicolini. El doctor Nicolini es médico psiquiatra y doctor en ciencias médicas por la UNAM. También tiene un posgrado en genética psiquiátrica por la UCLA, la Universidad de California. También actualmente es el jefe del Laboratorio de Enfermedades Psiquiátricas y Neurodegenerativas en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, el INMEGEN, y bueno, es director del Grupo Médico Carracci. Vamos a darle la bienvenida al doctor. Gracias, Nuria. Buenas tardes y saludos a toda nuestra audiencia. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo creo que vamos ya de lleno al tema que nos atañe el día de hoy. Y no sé si nos quieras platicar qué es la conducta, cómo podemos definir la conducta. Bueno, la conducta creo que es un tema amplísimo y desde luego tiene muchas facetas, ¿no? Tiene a nivel de aspectos, por ejemplo, como la personalidad, que todos tenemos, ¿no? Una cierta personalidad y a su vez la personalidad está dividida en lo que le llamamos el temperamento y el carácter. El temperamento es este lado de que nos define, que tiene como una base más, digamos, dada por la parte heredada justo, y el carácter es algo que se va adquiriendo, se va formando, se va moldeando a través de las experiencias que va adquiriendo la persona y finalmente pues nos da este perfil tan particular que todos tenemos, que es la personalidad. Y claro, esto es un aspecto de la conducta, porque aparte pues vamos a tener muchos otros rubros, ¿no? Las capacidades cognitivas, en donde pues muchas de ellas, por ejemplo, por tomar solo un aspecto como la impulsividad o la toma de decisiones o la memoria de trabajo o la capacidad de atención, pues sabemos que todas estas capacidades cognitivas van a variar de persona a persona y en algunas van a tener mayor capacidad, mayor retentiva, mayor velocidad y otras pues van a tener menos habilidades, digamos, en este sentido, e incluso pues podemos llegar a lo que llamamos pues ya la patología propiamente en la conducta, pues que son las enfermedades de la psiquiatría y que pues bueno, eso ya es lo que nos compete. Pero justo al estudiar las enfermedades, pues también ha surgido todo este campo de pues el estudio de la conducta normal, ¿no? Porque siempre hace el contraste de lo patológico. Una conducta patológica, ¿no? Claro. Y aquí, bueno, siempre viene una cuestionamiento de cómo definimos la normalidad, ¿no? Y que pues es muy importante subrayar que la normalidad, sobre todo desde el punto de vista académico, es definida en términos pues de distribución estadística, epidemiológica, y es aquello que tiene una cierto comportamiento de qué tanto se aleja del promedio,
¿no? Y que aquello que se aleja mucho del promedio es lo que consideramos anormal. No tiene una visión como ética entre lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Que esto es muy, muy importante porque pues siempre hay una visión que es la visión como del estigma y que en salud mental podemos ser como jueces de qué es lo bueno y qué es lo malo, cuando en realidad mucho de las definiciones de la conducta normal lo hacemos en términos de qué es lo más frecuente o qué es lo menos frecuente y en función de eso hacemos estas contrastes, ¿no? Y tratamos de ver qué características son heredadas o no, o cuáles están determinadas por la biología, hasta qué punto, y cuáles el medio ambiente juega un papel muy importante. Esta pregunta, cuando yo recién ingresaba al campo de estudio de la genética psiquiátrica o de la genética de la conducta, era muy común que se vieran como casi posturas antagónicas, posturas encontradas, ¿no? Que si tú decías algo es genético, pues el ambiente no tiene efecto sobre él, o si algo lo define el ambiente, entonces lo genético no tiene cabida. Y hoy día para nada se tiene esta visión. Sabemos de que hay un constante intercambio del medio ambiente sobre la conducta y a su vez moldea o de alguna forma modula el efecto de la actividad de los genes. Entonces están estrechamente ligados. Es decir, sabemos que el genoma, que es toda toda esta integración de los sistemas de la herencia y que tiene como muchas capas, digamos, ¿no? Está leyendo constantemente al medio ambiente y pues es la base de la evolución, ¿no? Ok. Mira, justamente en nuestra encuesta que acabamos de hacer, el 6% piensa que la conducta se hereda, el 40% cree que se aprende y el 55% cree que ambas, que se hereda y que se aprende. La conducta se hereda. Ya nos platicaste un poquito, pero ¿qué determina más, la herencia o el aprendizaje? Claro, yo creo que aquí está, pues como les digo, no es una, y si es una le resta la otra, ¿no? O sea, yo creo que como la gran mayoría de las personas opinaron, pues siempre son ambas, ¿no? La conducta tanto se hereda como se aprende y el medio ambiente desde luego la moldea. Y se han hecho experimentos muy interesantes, un modelo que nos ha ayudado mucho a entender pues estas formas, digamos, ¿no? Ha sido los gemelos. Los gemelos nos dan de forma natural un modelo experimental, ¿no? Porque hay dos tipos de gemelos, los que se llaman disigóticos, que provienen de dos sacos univitelinos y son como dos hermanos, se parecen igual que dos hermanos, pero que nacen al mismo tiempo, ¿no? O sea, el embarazo ocurre de forma simultánea, pero comparten 50% de genes entre ellos, que es lo mismo que comparten dos hermanos de forma habitual. Son los que comúnmente llamamos mellizos, ¿no? Mellizos. O cuates. Exacto. Y los gemelos univitelinos o monocigóticos, ¿no? Que son los gemelos idénticos, que son aquellos que comparten el 100% de su genoma, igual comparten muchas situaciones ambientales desde el estar al mismo tiempo en el útero de la madre, nacer al mismo tiempo. Claro, uno nace primero y el otro después, pero pues van a ir a la misma escuela o con los mismos compañeros, van a tener las mismas experiencias, son del mismo sexo. Entonces, las similitudes son muy marcadas. Por ejemplo, en los gemelos disigóticos, en los mellizos, pues la probabilidad de que sean del mismo sexo es del 50%. A veces pueden ser varón y mujer y a veces pueden ser las dos del mismo sexo, ¿no?
Entonces, eso ha sido un modelo muy interesante. Y por ejemplo, los gemelos idénticos, cuando son chiquitos, se parecen muchísimo y son más difíciles de distinguir, se ven casi iguales, y conforme van pasando los años, si ustedes comparan qué tan parecidos son gemelos que tienen 3 años de edad o que tienen 50 años de edad, aunque siguen siendo muy parecidos, evidentemente, hay ya diferencias importantes entre los dos, ¿no? A lo mejor uno tiene más peso corporal que el otro, uno se ve a lo mejor con más años, digamos, se ve más avejentado, o el otro se ve más joven. Empieza ya a haber, e incluso hasta el riesgo de enfermedades. Puede ser que uno tenga una enfermedad y el otro no, o sea, que sean discordantes para enfermedades, y eso pues te habla, sin lugar a dudas, de un efecto del medio ambiente, a pesar de tener la misma genética. Y hay otros casos en donde ves de que pues a los dos les da exactamente lo mismo a la misma edad, y que los dos pues van padeciendo cosas exactamente iguales, ¿no? Y en enfermedades que son clásicamente genéticas, ¿no? Como por ejemplo la Corea de Huntington, o enfermedades del metabolismo, o por ejemplo la calvicie, ¿no? Que tiene un componente genético muy importante. Bueno, pues hay características que, a pesar del medio ambiente, pues aparecen de forma irremediable, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, sigue dándonos mucho y mucho entretenimiento el cómo hay algunas conductas son muy parecidas y otras muy distintas, y qué tanto el medio ambiente puede prevenir o evitar, ya entrando al campo de la patología, ¿no? Ok. Antes de seguir comentando esto, nos escribe Josu Tejero, hola. Recuerdo, doctor, que alguna vez nos enseñaste que conductas como la piromanía se identificaban en familias con el 100% de precisión, pero eso no quiere decir que forzosamente se vayan a expresar, ¿cierto? Sí, o sea, justo una de las grandes preguntas que hay o sea, en la parte del campo de la psiquiatría genética es el ámbito de la forense, ¿no? De todo lo forense. ¿Qué tanto se hereda la parte de la tendencia a la criminalidad? Y de ser así, ¿qué tanto lo podemos evitar, ¿no? Y siguen siendo preguntas muy difíciles de responder, donde constantemente se está haciendo investigación y buscando pues marcadores que pues ayuden a identificar, a prever, a disuadir, digamos, ¿no? El que se den situaciones criminales. Pero, por ejemplo, la conducta criminal sí se ha visto que tiene un componente genético muy, muy importante, pero eso no quiere decir que forzosamente se vaya a presentar, ¿no? Y claro, dependiendo del grado de cercanía biológica, también, pues muchas son estimaciones matemáticas, ¿no? Que no necesariamente se cumplen al 100%, o sea, decimos 50%, 25%, 12.5% de probabilidad, dependiendo de la cercanía biológica, y esto se le ha llamado heredabilidad, y que pues ya el significado que clínicamente esto tiene, y más ahora con los estudios de ADN, pues la traducción y el poder decirle a alguien en particular qué significa, pues a veces no es tan sencillo, y por eso que es tan importante el hacer investigación en esta área, y bueno, y les agradecemos mucho a todas las personas que participan en varios de los estudios que estamos haciendo. Ya haremos el comercial del proyecto que tenemos de psicosis temprana, y otro que vamos a tener, el trastorno obsesivo compulsivo, pero el de psicosis temprana, que se llama Epimex, justo eso es lo que nos interesa, qué tanto de una patología como la psicosis también se hereda, ¿no? Claro.
Y bueno, antes de pasar al comercial del estudio de Pimex, ¿qué tanto, bueno, ya ahorita nos explicaste los estudios en gemelos, ¿no? ¿De qué otras formas se pueden relacionar los genes con ciertas conductas? ¿Hay algún otro tipo de metodología en las que los estamos estudiando o la que se pueden estudiar? Claro, y en ese sentido, los gemelos siempre ha sido como muy llamativo, pero hay muchas metodologías que se han tomado de lo que se llama la epidemiología genética. Los primeros son los estudios en familias, por eso van a ver que casi en cualquier historia clínica que les hagan, siempre preguntan lo que le llaman los antecedentes heredofamiliares, que es tratar de hacer un árbol genealógico, ¿no? Les van a decir, oiga, y si sus padres de qué se han enfermado, sus abuelos, y si alguno de ellos ya falleció, o hermanos, o hijos, ¿no? De qué han enfermado, de qué han muerto. ¿Por qué hacemos esa historia familiar? Reconstruimos un árbol genealógico de cualquier caso que estudiemos, y en especial es muy importante en la parte de salud mental, porque sabemos que hay muchos cuadros clínicos que desde la visión genética les llamamos fenotipos, que tienen un componente hereditario muy, muy importante. Entonces, si alguien tiene, pues les digo, enfermedades como es retinitis pigmentosa, Corea de Huntington, fenilcetonuria, bueno, pues es una alerta, pero hay otras enfermedades que tienen también un enorme riesgo: la hipertensión arterial, la diabetes, la fiebre reumática, y prácticamente todas las enfermedades psiquiátricas, ¿no? La psicosis, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, la depresión, el autismo, el trastorno de déficit de atención, la depresión como tal, el trastorno obsesivo-compulsivo, o sea, la gran mayoría, bueno, si no es que todas las enfermedades psiquiátricas, las adicciones, ¿no? Tienen un componente hereditario muy importante, ¿no? Una de las conductas, bueno, que no es diagnóstico, pero es nuevamente un fenotipo, porque es una conducta que en sí misma tiene una enorme heredabilidad, es, por ejemplo, el suicidio, ¿no? El riesgo a tener conductas suicidas. Y pues esto es importantísimo cuando alguien ha tenido un familiar que ha muerto por esto, pues sin lugar a dudas un antecedente genético, que ahí empieza ya el averiguar la parte genética en un caso, digamos, ¿no? Y que ya nos empieza a dar una orientación muy importante. Si alguien ha tenido, por ejemplo, varios episodios de depresión y tiene un padre que ha tenido el diagnóstico de bipolaridad, es mucho más probable que esa depresión sea lo que le llamamos una depresión bipolar que una depresión unipolar, ¿no? Entonces, ya el solo hecho de hacer la historia familiar nos orienta. Hasta para la parte de los medicamentos, ¿no? O sea, hay algunas reacciones adversas y hoy día ya tenemos pruebas que ya hacemos con cierta frecuencia en la clínica, que son las pruebas de farmacogenética, en donde, por ejemplo, si alguien ha hecho eventos adversos importantes a algunos medicamentos, el saber esos antecedentes es relevante, y les digo, aparte hoy día ya podemos pedir que se hagan esos estudios a nivel de laboratorio clínico y corroborar si hay esa misma vulnerabilidad, y pues eso nos va a orientar mucho en el tratamiento. Todos son costosos esos estudios, pero bueno, ya están como parte de la clínica de todos los días, ¿no? Oye, vamos a ver, mira, Lena Muñoz nos pregunta, los trastornos mentales en el abuelo, trastorno esquizoafectivo, en los hijos, depresión, esquizofrenia, esquizoafectivo, celotipia, y en los nietos con depresión, ¿es algo eminentemente genético? Sí, se han presentado así, sin lugar a dudas, ¿no? Y aquí vemos un fenómeno muy interesante. Incluso hay un autor que ha tenido varios estudios muy famosos, que se llama Avalon Caspi, y que él ha postulado que hay, a veces cuando pasa esto, ¿no? Que hay familias que tienen diferentes cuadros clínicos, pero sin lugar a dudas hay varias
patologías psiquiátricas en diferentes, a veces lo que le llamamos bilineales, es decir, que vienen del lado paterno y del lado materno, ¿no? Entonces, y no necesariamente en una generación a la siguiente generación se hereda la misma enfermedad, sino se hereda otra patología. Y entonces, esta vulnerabilidad a trastornos psiquiátricos, por eso le he llamado el factor P, ¿no? Como de factores psiquiátricos, porque hoy día la hipótesis más importante es que hay una gran cantidad de poligenes o de muchos genes, ¿no? De que si uno hereda, por decirles algo, y este número más o menos es lo que se conoce, hay como unos 300, 400 genes de riesgo a enfermedades psiquiátricas, y si uno hereda de esos 400 genes, hereda 150, pues es más probable que uno tenga estos diagnósticos. Si uno hereda 300, pues a lo mejor va a tener otro diagnóstico, pero va a tener el riesgo de presentar un cuadro clínico, ¿no? Incluso esta nueva forma de determinar cuántos de esos genes se le ha llamado índice de riesgo poligénico, ¿no? Que es cuantificar cuántos de estas genes la persona es portadora. Todavía eso no se hace de forma tan común porque pues no son metodologías tan sencillas de interpretar, de hacer, se hacen más en investigación, pero ya están a la vuelta de la esquina, ¿no? Incluso en muchos sitios, les digo, o sea, ya están implementadas, en muchos ámbitos ya se hacen, y tanto se llegan a hacer que ha habido debates aquí éticos muy interesantes de, por ejemplo, que algunas personas que han tenido situaciones de fertilidad in vitro pueden hacer un tamiz de eso, de la cantidad de genes de riesgo a los embriones que van a implantar para fertilidad y seleccionar los embriones, ¿no? Y decir, no, este embrión tiene muchos genes de esta enfermedad, pues mejor no implanto este embrión y implanto este embrión que no tiene tantos genes. Y entonces pues están haciendo ese tipo de prácticas y claro, se han cuestionado muchísimo, ¿no? Claro. Si es correcto o no es correcto, que ese ya es el campo de la ética, ¿no? El de decir si algo es correcto o no desde el punto de vista de, pues digamos, de la conducta moral o del juicio moral, ¿no? Pero ya aquí entramos como en otro tipo de debate, ¿no? No tanto que no se puede hacer, se puede hacer que, les digo, se ha hecho, ¿no? Pero bueno, pues es muy interesante en lo que pues nos va a llevar mucho de estos avances en el campo de la genética, ¿no? Oye, y cuando, por ejemplo, te lo pregunto porque nos ha pasado, por ejemplo, ahorita en el estudio que estamos haciendo, pero también en la clínica, cuando las mamás o los papás se dan cuenta de que uno de los padecimientos de sus hijos son heredados, se sienten muy culpables, ¿no? Dicen, no, yo se lo pasé, es mi culpa porque mi abuelita también tenía lo mismo y entonces, ¿cómo manejar esto con estas personas? ¿Cómo darles a entender que no es una culpa, sino a lo mejor una cuestión de probabilidades, ¿no? Se me ocurre. Desde luego, yo creo que aquí esta culpa de la biología, ¿no? Pues es muy compleja, ¿no? Pues realmente la herencia se da de una forma al azar, ¿no? O incluso puede haber la culpa de sentir que lo heredaron, o al revés, puede haber que los hijos digan, ay, ¿por qué me heredaste tal cosa, no? Y hacer un reclamo de esto, cuando o por qué no me heredaste, ¿no? A lo mejor los ojos claros o el pelo chino o lo que sea. Así es. Y bueno, pues uno, que sabes, siempre se decía que si se casaba no sé, una persona muy bella con un premio Nobel, ¿no? Y que a lo mejor no era muy agraciado y que decían, bueno, lo ideal, claro, la gente pensaría que los hijos van a salir
muy bellos y a la vez muy inteligentes. Y dicen, bueno, ¿qué tal si salen con la belleza o sea, bueno, no tan agraciados como el premio Nobel y digamos ahora sí, con lo peor de las dos características? Y a veces pasa así, ¿no? Y luego hay leyes que se han encontrado. Por ejemplo, si hay dos padres que, nuevamente hablando en el sentido de normalidad, que son como que tienden mucho a las actividades deportivas, ¿no? Que son como muy disciplinados, tienen la parte deportiva, tú pensarías, pues los hijos van a ser campeones olímpicos. Y claro, sin embargo, hay este fenómeno que se ha llamado regresión a la media, que es decir, que la tendencia es que la gran mayoría de las personas no son tan deportivas, no tienen esa disciplina, no son tan atletas. Entonces lo normal es que su actividad física no sea tan destacada, ¿no? Y entonces, pues la gran mayoría de los hijos probablemente pues, sean la media poblacional, que es que no van a ser muy atléticos, ¿no? Y a lo mejor uno de ellos sí va a ser. Lo mismo si dos padres son como muy exitosos en los negocios y tú dirías, pues todos los hijos van a ser exitosísimos. Y la verdad es que muchas veces se ve que a lo mejor uno, ¿no? De varios hijos tiene cierta capacidad y los otros son pues, bastante promedio, ¿no? Y no, pues, lo común es que la gente no sea de gran éxito económico, sino pues la gran mayoría más o menos ahí va sobreviviendo, y que es la regresión a la media, que es otro principio pues que lo vemos, ¿no? Porque también es como un poquito como la protección, lo que le llamamos el polimorfismo genético, ¿no? Que también cuando hay alteraciones, ¿no? Y vienen un poquito las dos, esa regresión a la media ayuda a que estas enfermedades, o sea, cuando hay una enfermedad, pues se compense y hay una mediación. Entonces también es como un efecto amortiguador de la genética para la patología, ¿no? Sí, como un efecto protector, ¿no? Digamos. Claro. Quiero hacer una pregunta que también está muy de la mano de un comentario que nos mandó Angie Aldana. La pregunta es, sabemos que hay muchas cosas que se heredan, ¿no? Pero ¿cómo podemos modificar nuestra conducta a pesar de que hay estos elementos hereditarios? Digamos, pero déjame te comento la pregunta de Angie. Nos dice, ¿tienen datos duros? O sea, ¿pueden modificarse o redireccionarse estos fenómenos como las adicciones? ¿Cuáles serían los detonantes? Bueno, o sea, de que hay datos duros, sí, hay muchísima investigación en la parte de, como les decía, las diferentes metodologías de estudios de familias, gemelos, sujetos que han sido donados en adopción. Hay hoy día con marcadores genéticos, se han hecho una infinidad de tamizajes usando diferentes chips de ADN. Incluso hay una asociación un grupo de trabajo a nivel internacional que se llama el Consorcio de Psiquiatría Genética, sus siglas en inglés son PGC por Psychiatric Genetic Consortia, y que son los que han estado recopilando la información a nivel mundial en miles de personas que se han entrado a estos estudios de investigación. Volviendo ahí al comercial de Pimex, los resultados, por ejemplo, que nosotros obtengamos van a ir a esta aportar datos en esta gran base, ¿no? de psiquiatría genética, donde hay una representatividad no muy amplia de la población latinoamericana y menor todavía de la población mexicana, y la gran mayoría de los datos que están ahí son de la población europea, que es muy importante tener más datos de otras poblaciones, ¿no? Pero sin lugar a dudas hay muchos datos duros, claros, en donde se conocen ya al día de hoy una infinidad de estos genes localizados para, pues les digo, por ejemplo, en el caso de las adicciones, ¿no? Incluso aquí en México tenemos en el estudio de la Encuesta Nacional de las Adicciones, hicimos un subestudio del mapeo genético del mapeo de las adicciones, más de 6,000 personas han sido genotipadas de toda la República,
y tenemos pues estos genes de vulnerabilidad que ya se han publicado e incluso forman parte de estas bases internacionales, ¿no? Entonces, afortunadamente sí, cada vez se tienen más datos y esperamos que lleguen esto que se llama la investigación traslacional o que ya se vuelven evidencias en clínica le llaman accionables, ¿no? O sea, de toda la investigación teórica, ¿cómo hacemos para que esto ya se haga de que te produzca una respuesta clínica, ¿no? Como ha pasado con la farmacogenética, que es decir, pues mira, de toda esta investigación ya se sabe que el receptor a opioides MR1 es un gen de riesgo para adicciones, si lo tienes más, y eso ya es algo que se puede mandar a hacer y se puede hacer, ¿no? Es una pequeña muestra de un gen accionable que ya podemos hacer directamente. Entonces, y bueno, para el tabaco hay todo un grupo muy importante. En fin, o sea, sí hay datos duros y mucha información muy precisa, afortunadamente ya en esto. Ahora que mencionabas de estas grandes bases de datos que tienen muy poca representatividad de la población latina y de la población mexicana, yo creo que es un buen momento para platicarles al público un poquito del estudio que estamos haciendo de Epimex. Si quieres, díganos en qué consiste este estudio. Claro, aquí en este estudio cubrimos con varios aspectos. Uno es que hablamos que siempre en una enfermedad, mientras más temprano en la vida ocurre, la probabilidad de que haya más genes de riesgo es mayor, ¿no? Como que hay más carga genética. Y pues uno de los fenotipos en la enfermedad psiquiátrica que se ha visto que tiene una enorme carga genética, pues es la psicosis. Y si ahí nos vamos a todavía este subtipo que es de inicio temprano, pues lamentablemente va a tener más carga genética que, digamos, una psicosis de inicio tardío, ¿no? Entonces, esto, pues estamos buscando justamente que tenga, pues ahora sí, el mayor riesgo, y entonces la probabilidad de que encontremos una mayor cantidad de estas mutaciones nuevas, de estos cambios en el ADN, que nos lleven eventualmente a diagnósticos, mejores diagnósticos, y por otro lado, probables blancos de tratamiento, ¿no? O sea, al encontrar secuencias del ADN que están dando una vía fisiológica distinta, pues esto va a ayudar a entender qué es lo que pudiera estar funcionando de manera inadecuada, que al día de hoy, por ejemplo, sabemos que hay canales de iones, sabemos que hay receptores a nivel cerebral, que hay vías del sistema inmune, de comunicación neuronal, o sea, se han encontrado muchas nuevas alteraciones, pues que nos hablan que son una serie de síndromes muy importantes los que hacen que el cerebro haga estas conexiones no tan correctas y que acaba dando los síntomas de psicosis, ¿no? Que afectan la cognición, que afectan la manera en cómo se vincula o la forma en que el cerebro percibe, ¿no? Y que se den, pues, estos fenómenos o estos síntomas de la psicosis y que, aparte es muy importante saber cuáles son específicos los de nuestra población, ¿no? Claro. Claro, es lo que decíamos, ¿no? Que ahorita sabemos, bueno, o hay mucha investigación de qué pasa con la población caucásica, que son básicamente los europeos, los blancos, etcétera. Y hacer este tipo de estudios es muy importante para ver cómo está funcionando esto en la población latina y en la población mexicana, ¿no? Entonces, si quieren saber un poquito más del estudio, métanse en la página, es www.epimex.net, y ahí pueden ver un poquito más de información. Básicamente lo que estamos haciendo es reclutar, así como a nivel logístico, digamos, es evaluar a chavos y chavas, jóvenes niños de 10 a 21 años de edad que tengan psicosis, ¿no? También estamos haciendo un subgrupo sin psicosis, pero bueno, ahí están todos los requisitos en la página y si la pueden visitar mejor. Vamos a seguir. Hay elementos de la conducta
o ciertos comportamientos que no se pueden cambiar a pesar de que tomemos medicamentos? Aquí vamos a un punto muy, muy importante, ¿no? Hay aspectos a veces que incluso creo que se ha sobreestimado, ¿no? En muchas ocasiones la capacidad de los fármacos y de los tratamientos digamos, en el efecto que pueden tener en la conducta, ¿no? Hay gente que piensa que porque está recibiendo X o Y tratamiento, su conducta cambia de manera radical. Si bien pueden ayudar y son facilitadores de mejoría, ¿no? Es muy difícil que te cambie radicalmente tu manera de ser, ¿no? Sí puede afectar y puede, sobre todo los fármacos de abuso, y ahí entramos más al terreno del alcohol, las drogas, desde luego pueden destruir la estructura de una persona, pero aún con esto permanece como la esencia de la persona, ¿no? La conducta, la estructura, al día de hoy no tenemos nada, ¿no? Que pueda hacer que radicalmente cambiemos así a una persona, que se vuelva otra, ¿no? Tanto a nivel ni de fármacos, ni de intervenciones, ni de tratamientos, ¿no? Digamos, esto es bueno y malo, ¿no? En el sentido de que, bueno, es limitada la capacidad de acción, pero no quiere decir que tampoco no haya ayuda, ¿no? Ni que no podamos apoyar y beneficiar en el tratamiento, ¿no? Entonces, pues como les digo, es un terreno muy amplio donde hay mucha ciencia y conocimiento que tenemos que seguir explotando y tenemos que seguir trabajando para esto, ¿no? Y es curioso también los fármacos, pues hoy día hay una gran cantidad de nuevos medicamentos, no solo en el campo de la psiquiatría, sino en muchas áreas que están surgiendo gracias a los hallazgos de las investigaciones genéticas que les llaman los fármacos biológicos, ¿no? Por ejemplo, esto ha sido muy aparente en el cáncer, en las enfermedades inmunológicas, en una gran cantidad de áreas, y que seguramente también en el sistema nervioso central, en la migraña, por ejemplo, ¿no? En varios campos se van a encontrar estas rutas que son tan precisos a nivel molecular que el tipo de tratamientos que va a haber, pues también van a ser fármacos que se llaman de diseño biológico, ¿no? Que van a ser mecanismos de acción tan precisos, pues que también, pues digamos, van a tener un punto de acción mucho más fino, y esperemos que mucho menos efectos colaterales, mayor precisión de acción, etcétera, ¿no? Desafortunadamente, probablemente más caros, ¿no? Claro. Es lo que siempre viene con estos fármacos de diseño biológico. Oigan, recuerden que nos pueden escribir preguntas, comentarios, vamos a tratar de responder la mayor parte de ellos, y si no nos da tiempo, bueno, ya los responderemos más adelante ahí mismo en la sección de comentarios. Nos dice Angie Aldana otra vez, me llama la atención el estudio, y esto dice que esto que dice el especialista sobre la psicosis puede ser resultado de la violencia que vemos en una parte de México con ejecuciones vinculadas al narco. Pregunto, porque me es muy difícil comprender el alto nivel de violencia. Bueno, aquí ese es un punto, justo uno de los factores medioambientales que se sabe que interactúan fuertemente con el genoma, ¿no? Han sido lo que le llamamos los eventos adversos en la vida de las personas. El que tengan situaciones traumáticas, y que es parte también de lo que estamos evaluando con mucho cuidado en el estudio de PIMEX, ¿no? Toda la parte de trauma o de eventos traumáticos a lo largo de la vida. Este es una de las situaciones que sabemos que pueden modificar el genoma. Se generan cambios químicos a través, por ejemplo, de metilación, que es el agregar un carbono y 3 hidrógenos, y que esto puede silenciar zonas del genoma o cambiar unas proteínas que se llaman histona.
y que también modifica el cómo el genoma puede activarse o desactivarse. El mismo estrés que estos traumas genera hace modificar en cómo se está trabajando el genoma, ¿no? O alterar el sistema inmune y entonces alterar otro genoma que traemos, que es la microbiota, ¿no? Que es el genoma de la flora intestinal y que tiene una importancia muy grande también a nivel de cerebro. Entonces, pues, todos esos estudios genómicos en la interacción con el medio ambiente, donde influye la alimentación, la deprivación de alimento, los eventos que las personas van sufriendo, ¿no? Y si este trauma es repetitivo, sin lugar a dudas, afecta. Y si a esto le agregamos que puede haber genes de riesgo, ¿no? El estar luego en contacto con sustancias adictivas, pues todo eso puede causar que acabe uno presentando con mucha más probabilidad estos fenotipos de psicosis. Entonces, todos esos factores son muy importantes a tener en cuenta y aparte en el tratamiento, ¿no? En el tratamiento, pues hay que restablecer o ayudar en todas estas áreas, ¿no? Claro. Recopilando todo lo que acabamos de platicar, ¿de qué les sirve a los médicos, a los clínicos, a los trabajadores de la salud, digamos, conocer esta información genética de sus pacientes? ¿Qué pueden hacer con ella? Claro, esto yo creo que es un punto muy importante hacia dónde vamos, ¿no? Y yo creo que el conocer este tipo de riesgos o el saber que tiene uno este tipo de vulnerabilidad, en sí mismo, bueno, no es que esto vaya a prevenir o a cambiar el curso, pero sin lugar a dudas el tener información más precisa va a ayudar tanto al clínico como a la persona a tomar mejores decisiones acerca de su salud. Como les decía, y hay algunas que claramente ya repercuten en acciones muy concretas, en, por ejemplo, qué tipo de tratamientos ir seleccionando, que sabemos que van a tener una mayor éxito, ¿no? O evitar algunos que pudieran tener efectos colaterales. También se ha visto que el hecho de poder dar este tipo de información mejora la adherencia de las personas a los tratamientos, o sea, justo hace mayor conciencia, incluso a nivel hasta de políticas públicas, es una forma de poder entender la magnitud de determinadas patologías y poder planificar mucho mejor los servicios de atención. Si empezamos a ver ya con estos datos, no solo a nivel epidemiológico, que debería ser pues una parte muy importante, pero si además de eso tenemos los datos biológicos, ¿no? Pues sin lugar a dudas eso ayuda a fortalecer este diseño de pues, la política en salud y el poder tener muchos mejores tratamientos, diagnósticos y planificación de la atención médica. Ya vamos a pasar a las preguntas del público porque ya tenemos un poquito menos de tiempo. Ernesto Tuncul Hum dice, me han hecho infinidad de tests, me hicieron un electroencefalograma, tengo una disritmia paroxística irritativa en el lóbulo temporoparietal izquierdo, pero no ayuda en mi diagnóstico. Hay más elementos, mapeos cerebrales, resonancia magnética, etcétera. ¿Cuál es el estado del arte de la psiquiatría para poder lograr un buen diagnóstico y una buena medicación? Llevo 15 años de mi vida sin lograr ser funcional. Bueno, lamentablemente aquí hay una de las situaciones con los padecimientos psiquiátricos es que el efecto o el impacto que dan es justo en esto que señala en la discapacidad, o sea, nos merman nuestra capacidad de funcionar a nivel familiar, social, laboral, ¿no? Nos disminuyen esta capacidad.
Y siempre buscamos con los tratamientos, ¿no? El tratamiento del equipo interdisciplinario, que tiene que ser la parte, pues, de luego clínica, farmacológica, terapéutica, y de otros métodos como de neuroregulación, etcétera, pues restablecer la mayor funcionalidad posible al paciente. El saber, por ejemplo, que tiene esta alteración en el mapeo es una información muy valiosa que orienta mucho en la elección del tratamiento. Creo que también, por ejemplo, en el caso de esta persona, probablemente se beneficiaría tener el perfil farmacogenético, ¿no? Y tener una mejor selección de las herramientas clínicas y a veces también tener, como les digo, un buen árbol genealógico de orientar cuál podría ser el mejor elemento de tratamiento. A veces no es que sea uno o el otro, muchas veces tenemos que dar varias estrategias de manera simultánea, ¿no? Y a veces también con cambios en el entorno, ¿no? Así como decíamos que lo biológico es importante, pero también el entorno. Entonces, muchas veces, si cambiamos la parte biológica, pero no cambiamos el entorno, pues no logramos esa recuperación funcional que es la aspiración que se requiere en todas este tipo de patologías, ¿no? Muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente. Alejandra Chivis, buenas tardes. Trabajo en educación especial y al realizar la entrevista a padres pregunto sobre antecedentes heredofamiliares, pero ¿cómo poder indagar más sobre esta información? Bueno, hay una serie de, incluso que le llamamos entrevistas estructuradas en el familiograma, que digamos que ya son como encuestas de manera, hay unas que se llaman directas o indirectas, ¿no? O sea, indirectas quiere decir que uno le pregunta en entrevista directa al papá, a la mamá, a los hermanos, ¿no? Por un listado de patologías. Y la otra es indirecta, que uno toma como el mejor informante de la familia, o sea, la persona que pensamos, muchas veces la mamá, pero a veces puede ser la abuela, alguien que verdaderamente tiene conocimiento de los demás, y preguntamos estos listados de verificación de síntomas para tener una idea de las diferentes patologías en cada uno de los miembros y generalmente basándonos en el dibujo del árbol genealógico, ¿no? Y eso ayuda mucho a tener una clara pues, análisis clínico de la parte genética, digamos, ¿no? Pero sí, claro, el trabajo es muy importante. Sí, dibujar, digamos, el árbol. Lo que hacemos nosotros es dibujar el árbol familiar y la mayoría de las veces lo dibujamos de familiares de primer y segundo grado, o sea, llegamos padres, abuelos, tíos, sobrinos, primos, y lo que hacemos es de cada uno de los miembros de la familia vamos preguntando las cosas específicas, ¿no? Para que luego no se les olvide, a lo mejor te dicen, no, sí, mi tía, ¿no? Tenía diabetes, pero luego es, a ver, ¿qué tía, de qué lado, del parte de papá o mamá? Entonces mejor vamos así, miembro por miembro de la familia y a ver si sacamos un poquito más de información. Incluso la manera en que preguntas cada uno de los síntomas tiene que ser como muy estructurada, ¿no? Yo, por ejemplo, con los estudiantes de psiquiatría, que les doy la clase genética, que bueno, son psiquiatras formados, entonces les pido que hagan el árbol genealógico sobre tabaquismo en ellos mismos, ¿no? Y curiosamente empieza a haber discrepancia en que muchos no saben cómo interrogar el tabaquismo, ¿no? Porque necesita hacerlo con escalas para medir exactamente la conducta a nivel clínico, ¿no? Que es algo muy, muy específico, muy preciso. Vamos a ver la siguiente. Miriam Enríquez Torres. ¿Qué pasa con el síndrome de Down? ¿Se puede mejorar la conducta? Mi hija tiene trisomía 21 regular. ¿Hay probabilidad de que su hermana tenga hijos con síndrome de Down? Aquí depende. Hay una variedad que es, digamos, que puede tener una mayor transmisibilidad, ¿no? Pero pues hay que hacer como el estudio. Con síndrome de Down está muy aventajado.
el curso también del síndrome de Down, hay otros genes, ¿no? Por ejemplo, hay uno que se ha estudiado mucho en el Alzheimer, pero que se ha visto que en síndrome de Down también es una prueba que orienta si el síndrome de Down va a tener un curso un poco más acelerado, va a ser más severo, ¿no? Que es el estudio del gen de la apolipoproteína, que bueno, es un test genético, digamos, pero que ayuda a orientar mucho en esto, ¿no? Y sí, hay, o sea, esto es algo que se puede hacer con facilidad y hay que, o sea, que vale la pena aquí estudiar cuál tipo tiene, etcétera, y hay que hacerse las pruebas, ¿no? Aquí le aconsejaría mucho acercarse con un genetista clínico, ¿no? Angel Dana, ¿no creen que para las personas que tienen alguna adicción como alcohol o drogas sea contraproducente saber que es por herencia su enfermedad? A veces se pueden apoyar en decir, bueno, no tengo nada que hacer porque es hereditario y entonces ya no puedo combatir esto, ¿no? Pero esto sucede con cualquier enfermedad que hay un riesgo, como les decía, es mixto, genético y ambiental, ¿no? O sea, pasa con la diabetes, ¿no? O sea, hay un riesgo genético muy importante y ambiental. Entonces puedes tener la susceptibilidad, pero si pues no dejas de comer chocolates, ¿no? Pues tu curso va a ser mucho peor y te va a ir más mal, ¿no? Puedes modificar ese ambiente, igual que con el alcohol, pues puedes dejar de hacer el consumo y eso pues vas a tener un beneficio en tu salud más importante, ¿no? Y entonces también el saber eso también te va a ayudar a buscar tratamientos, incluso a luchar contra el estigma. Hoy día se trata muy mal a las gentes con adicciones en todo el sector salud. Si tú tienes un problema de adicciones, casi la gran mayoría de seguros médicos privados te anulan la atención de los seguros, ¿no? Entonces hay un castigo, una penalización por tener una enfermedad que también es igual de enfermedad, porque hay genes de riesgo, etcétera, que tener diabetes, ¿no? Cosa que pues, es ilógico, ¿no? Pero bueno. Y también, bueno, recordar que sí tiene factores genéticos, pero también tiene un factor aprendido muy, muy importante y del ambiente, como decía el doctor. Y bueno, pues nada más, obviamente se están refugiando en eso, pues porque tienen, o sea, son adictos, ¿no? Y tienen esta mentalidad pues de echarle la culpa a lo que sea menos a lo que ellos podrían llegar a controlar, ¿no? Pero sí. Y abonando en eso, pues ves que uno de los grandes tratamientos justo son los grupos de AA, ¿no? Que es una estrategia ambiental completamente, de reestructura ambiental y bueno, efectiva, ¿no? Claro. Vamos a la siguiente. Alma Enriqueta Hernández Estrada. ¿Por qué en gemelos la genética se carga más en uno solo en cuestión de trastornos? Pues no necesariamente aquí puede haber este caso donde uno sea discordante, ¿no? Pero les digo, depende de la patología. Hay en muchas de esas enfermedades, cuando uno la tiene, el otro la tiene, ¿no? A veces sí puede pasar por estos efectos epigenéticos, ¿no? Que uno la tiene más severa que el otro, ¿no? Que uno ha tenido depresión y el otro también tiene depresión, pero uno ha tenido depresiones más graves o con más hospitalizaciones, etcétera, ¿no? Entonces, el por qué eso, aquí entran los factores que se llaman epigenéticos, o sea, todos los que están interactuando y a lo mejor uno de ellos tuvo una pareja muy tóxica y el otro al revés, tuvo una pareja que le ayudó muchísimo y entonces eso puede mediar en el sentido del medio ambiente de que el curso de muchos factores a lo largo de la vida pues han sido muy distintos en uno y en otro. Luis SC, buenas tardes. Tengo una pregunta. ¿La conducta tiene un tipo de herencia epigenética? Bueno, la parte epigenética en sí es la interacción de los genes con el medio ambiente. Y claro, hay factores epigenéticos que a su vez se sabe que se pueden heredar, ¿no? O sea, se ha visto que, por ejemplo, hijos de refugiados de guerras, ¿no? Que pues ellos mismos no vivieron la guerra, pero que los papás tuvieron esos cambios epigenéticos por el trauma de vivir una guerra,
los cambios se presentan en la siguiente generación, es decir, los cambios epigenéticos se transmiten a la siguiente generación pues, del trauma de la generación anterior, ¿no? Entonces esto ha sido muy interesante porque efectivamente aquí habría una herencia epigenética, ¿no? Entonces ha sido un campo de investigación muy, muy importante. Vamos con la siguiente. Dineidi Mam, gracias por la charla. Retomando el tema de psicosis, ¿cuáles son las diferencias en los mecanismos genéticos y ambientales que engloban la manifestación de la psicosis entre hombres y mujeres? Bueno, aquí por ejemplo, un factor biológico, ¿no? Pues claramente sería la parte hormonal, ¿no? Entre varones y mujeres. Y el factor medioambiental, pues sería todo aquello que podría enfrentar, por ejemplo, a nivel de trauma, un varón y una mujer, ¿no? En cuestiones, por ejemplo, de acoso, de hostigamiento, ¿no? De situaciones adversas que a lo mejor uno no tiene y el otro sí, y esto puede acentuar muchísimas veces el que una persona con la misma vulnerabilidad genética pudiera incrementar el riesgo o activar el efecto de los genes en por ejemplo, aquí por diferencias de género, ¿no? Y bueno, hay otra gran cantidad de situaciones que se ha visto, por ejemplo, el trauma, pues es uno de ellos, ¿no? Las adicciones, por ejemplo, el alcohol, la distribución del alcohol en el varón y en la mujer, es mucho más tóxico el alcohol en la mujer por la adherencia al tejido, y eso puede ser un factor ambiental, pero que está interactuando con la parte biológica. Entonces pueden haber una gran cantidad de situaciones que pueden estar interactuando. Vamos a terminar con la última pregunta. Ya no nos da tiempo, pero de todos modos, tranquilos que se las vamos a responder después en los comentarios. Lena Muñoz, ¿hay estudios de laboratorio de ADN con los cuales te dicen qué medicamentos son más efectivos para ti, qué enfermedades puedes padecer, etcétera? Creo que lo está diciendo como afirmación, pero bueno, si quieres comentar un poquito más de estos estudios. Sí, claro. Sí, o sea, sí ya hay una gran variedad de laboratorios que te ofrecen este tipo de pruebas, las pruebas farmacogenéticas. Hay algunas incluso especializadas en puros psicofármacos, ¿no? O sea, para genes de respuesta a los mecanismos del sistema nervioso. Y de las pruebas genéticas están apenas en sus inicios, ¿no? Hay algunas muy interesantes, son como de ancestría, pero que ya varios de estas pruebas, algunas no están en el país, algunas sí, pero ya permiten empezar a tener como un tamizaje muy interesante en relación a poderse hacer este tipo de pruebas, ¿no? Y van a ir creciendo año con año. Y cada vez nos van a dar más información de fácil acceso. Pues muchísimas gracias, doctor. ¿Nos puedes dar una conclusión, un cierre para que todos las personas que nos sintonizan se queden con algo para llevarse a casa? Sí, claro, pues bueno, que este aspecto de la herencia en la conducta y la herencia sobre todo en la patología de la conducta es sumamente importante, es un aspecto que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y que pues si hay esto, o sea, si ustedes notan que ha habido esto en los papás, pues es muy probable que se replique en las siguientes generaciones y que pues siempre hay que tomarlo muy en cuenta para la atención y decírselo a los profesionales de la salud. Pues muchas gracias. Solo recordarle a todo nuestro público que estos webinars los llevamos a cabo cada 15 días, los jueves a las 6 de la tarde. El siguiente webinar también está súper interesante y también nos lo han pedido mucho. Es el próximo jueves 8 de septiembre y es ¿Por qué mi hijo es rebelde? Vamos a tener de invitada a una especialista en crianza respetuosa, entonces no se lo pierdan. Recuerden que si están más interesados en el estudio de Epimex, pueden escribir a www.epimex.net o al correo epimex@gmc.org.mx y ahí les vamos a dar más información.
Visiten también nuestra página web www.gmc.org.mx. Tenemos, bueno, aquí nuestra página de Facebook, tenemos Instagram @gmcarrachi, Twitter @carrachi, también estamos en YouTube, donde están todos los webinars anteriores, que también pueden visitar aquí en la página de Facebook. Y bueno, nos pueden escribir al WhatsApp 55 37 12 32 24 o llamarnos vía telefónica al 55 56 11 30 28 y los vamos a atender con muchísimo gusto. Queremos agradecer también a nuestros productores, que son todo el equipo de Vida y Día, por el apoyo que tenemos para hacer estos webinars. Y pues muchísimas gracias, nos vemos la próxima sesión.